al año 60, con todo ese movimiento de tierra tan grande que hubo aquí en Chile, digamos, en el sur de Chile, la gente temerosa a Dios, temerosa a todas las cosas, como ese terremoto fue tan grande, quedaron muy, digamos, muy religiosos con la cuestión de los guillatunes, porque creían de que con los guillatunes Dios no iba a mandar nunca más un terremoto. Entonces esa era la famosa creencia. Bueno, había que creerlo porque cuando uno está afligido cree en Dios, y cuando no se acuerda nunca de Dios. Y por medio de los guillatunes los acercábamos a Dios. Y eso eran de los antiguos viejitos que tenían esa fe, es una fe, digamos, por una parte. Y así, pues después ya, cuando yo me vine para acá, para el mar, me alejé de mi gente, y ya no salí nunca más a los guillatunes, tan solo una vez o dos veces para que participé aquí en Pucatrihue, en los guillatunes que venían a hacer la gente de afuera. Pero aquí, como no había fiscal, habían mapuches que no... Los mapuches jóvenes ya no creen en eso. Ya se ríen de uno cuando uno va a los guillatunes por ahí. Y después me voy informando, como le decía, por la parte religiosa, me voy informando que eran mitos, costumbres de la cultura del mapuche verdadero. Pero yo, como le dijera, como mapuche que soy, no estoy en contra de la cultura, porque hay ciertas partes, en la parte de los mitos religiosos, por ahí como que ahora me aparto un poco. Pero que lo viví, lo creí, lo viví, escuché, y a olor guantellaba en el ramo de laurel. Pero no le entendí qué es lo que dijo. Se oí una voz, no vi a nadie. ¿Quién sería el que habló? No sé, ¿sería Huentellado? ¿Sería el Satanás, el diablo que le llaman? No sé. Hasta ahí no puedo mentir de que fue verídico, que llegó a Huentellado, ¿no? Porque hoy he descubrido que Huentellado, bueno, tenía un nombre tal como nosotros, que se encantó, dicen ahí en Pucatrihue, y lo tienen como mito los mapuches antiguos. Hoy día ya no, los jóvenes ya no creen en eso. Y hasta yo dejé de creer porque por el espiritismo que habla la Biblia, la Santa Escritura, que es una sola, y el que la entiende la descubre tal cosas que no son verídicas. Y eso sería, hoy día no creo en los mitos. La mar no lo valió la roca. Fíjate que no me van a creer que ahí había un estero de agua dulce arriba de la roca, pues. Había agua de que tomamos. Por ahí, una tremenda realidad que muchos la vieron. Muchos la vieron. Pero después del 60 eso se perdió. Se hundió el Pucatrihue, el banco, porque antes de eso se podía pasar a pie para adentro. Hay fotos todavía donde se pasaba para adentro, para allá, para la isla, sin bote. Eso se perdió por el maremoto, se perdió eso. Porque me parece que el mar bajó como 1 metro, 2 metros hacia abajo y se quedó más honda y se llevó todo el banco de arena. Había flores, había una tremenda cordillera adentro, verdecito, todo eso, había un estero que corría agua en pleno verano, en pleno febrero. Bendiciones que habían ahí, porque digamos, al menos una isla que no es tan grande, no es para que haya agua dulce. Así que todas esas tradiciones habían ahí, pero ahora no están. Tiene algunas matitas arriba como se ve ahora. Nada más. Esa es la historia de Sabar. Mira aquí el IDE, el Eduardo Blanco, porque IDE ya después ya quedó viejo, ya no mandó tanto, mandaba el nieto, el Eduardo Blanco. Eduardo Blanco IDE era. Y había otro, ¿cómo se llamaba? Otro Blancos Martínez, era otro. Esos, como eran abogados, esos mandaban papeles, rollos de papeles, a veces en avión lo pasaban a votar, y mandaban a cualquiera como mensajeros, como ustedes venían para acá ahora, y hubieran venido votando panfletos, que ellos eran los dueños, amenazando de que lo vamos a despojar. Meta con amenaza. Y como tenían esa persona que está ahí en Choroy, el Fernández, ese era el que decía que estando teniendo una posición adentro, ellos eran dueños de todo, pero nunca lo consiguieron. El tema de cómo lo avisaban es terrible. Como no había radio,
no había teléfono, no había ni linterna. Nosotros nos comunicábamos por gritos a las alturas. Señales, y había que partir a medianoche, a la hora que llegue el mensaje, ir donde el otro a avisar que tal lo que va a ocurrir. Y partir de noche para allá, y lo usaban a los puros jóvenes nosotros. Salir de aquí para Punotro, de Punotro venir para acá, de arriba de los vados, bajar para acá y cruzar de aquí para allá. Entonces, en una noche estábamos todos comunicados. Esos éramos los mapuches de aquí. Todos comunicados. Y listo, aquí van a ir, y cómo lo vamos a hacer, y todas esas cosas. Y así lo defendimos. La señal era, si vas a ir, era un solo grito. Y si no vas a ir, si la cosa está peor, eran 2 gritos. Sí o no. Un grito que te escuchaba campanear para acá abajo, para el monte, para abajo. Y eso ya se comunicaba, ya la sabíamos. En las reuniones que hacíamos sabíamos la señal del grito. Sí, él fue el único, el valiente que dijo, bueno, hasta aquí nomás, pues me cabreaste. Me cabreaste. Que si nosotros, como le digo, estábamos arriba nosotros en la quema de los roes, cuando él se entró pasó disparando para acá abajo, para el mar, y con la orden en la mano venía a decirle, te va a salir indio tal por cual, cuando le fue a pegar el papel en la puerta. Y esa tarde cuando llegó, le pasó a pegar el papel en la puerta, y el otro día en la mañana cuando fue a decirle ya te vas a salir, llegó y sacó la pistola y le disparó un balazo y te vas a salir indio tal por cual. Y el otro le abrió la puerta y le dijo buenos días, pues. Cayó aquí a 2 metros de la puerta de la casa de Catriles. Pero nosotros, él cuando entró arriba, acá para el mar, venía disparando el gringo. Vale, no, estábamos todos trabajando arriba, habíamos como 40 personas en tiempo la Lerce, en la Tejuela, trabajando arriba. Y ahí inmediatamente los aviso. Al tiro llegó un huelquén arriba a avisar, cayó Else. Y se esparramó todo y la gritadera nomás por las alturas. A defender a Catriles ahora. Catriles se corrió un poco para acá, un poco para afuera. El mismo rato. Antes que venga la fuerza. Y después, la tarde ya, ese mismo, cuando él se murió, salió Barriento para afuera a avisar a que llegaron hasta el otro día, entró la patrulla de carabineros con todos los guardas que vienen afuera, los Barrientos, venían como 40. Y nosotros estábamos arriba escondidos ahí en el camino mirando, pasando cómo venía bajando la patrulla, los carabineros disparando también, se movía una rama, ¡pa! Nosotros ahí arriba. Y Catriles no pescó ni cordillera acá, está viendo afuera donde lo dejó Núñez. Está muy tranquilo. O sea, fue un hombre muy correcto de lo que hizo.